Buenas. Hace unos cuantos años ya yo me dedicaba a escribir en distintas webs de Fórmula 1, entre ellas Soy Motor, hablando sobre técnica de Fórmula 1. Me dedicaba a hacer artículos de análisis técnicos. Y bueno, pues yo dejé de hacer esto hace un tiempo y decidí que no quería volver a meterme ahí porque al final era bastante exigente y requería dedicarle mucho tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que este año Víctor Abad, ya lo sabéis, si no habéis visto el vídeo, os lo dejo ahí, me lió para hacer esto, me lió para meterme a hacer algo con la nueva normativa y bueno, a ver, estaba bastante interesante, así que no le vamos a echar mucho la culpa a él, la verdad es que tenía ganas. Y ya que me puse a hacer esto, pues tiene bastante sentido que ahora nos pongamos a analizar un poquito lo que son estos nuevos coches, los nuevos coches que ya se han presentado y ver un poquito las cosas donde sí que se parecen al coche que hice yo y cosas donde difieren completamente. Y precisamente por eso, por lo que difieren, este primer vídeo va a estar dividido esto en dos vídeos, el siguiente saldrá el próximo domingo. Este primer vídeo va a tratar sobre los coches que tienen un concepto completamente distinto al que mostré en ese vídeo y que me parecen bastante interesantes. Hay dos grupos así más diferenciados, pero bueno, vamos a hablar de ellos en este vídeo. Así que vamos a ello. De primeras, tenemos aquí el primer coche que se presentó, el primer coche real que se presentó, que fue el Aston Martin, y vino con un concepto totalmente distinto a lo que nos esperábamos, que eran unos pontones flotantes, vamos a decir, unos pontones que en vez de dedicarse a lo que habíamos visto hasta ahora en el pasado, que era intentar llevar el aire por encima del pontón hacia el suelo, hacia abajo, y luego por debajo del pontón hacer el recorte lo máximo posible para que el aire pasara por ahí sin mucho esfuerzo y volviera también a la parte trasera del coche. Ahora este pontón se ha hecho completamente horizontal y desde aquí se ve también que es mucho más ancho de lo que veníamos viendo, es mucho más ancho de lo que realmente necesita ser el coche. Además, si os dais cuenta, la entrada del pontón es súper pequeña, es pequeñita aquí, diminuta, y nos lo han ocultado aquí con un cacho en fibra de carbono sin pintar, que es otra de las funciones principales que han ido buscando los equipos en estos coches del 2022. Pero vamos a empezar por la parte delantera y vemos como el concepto de morro alto, no tan extremo como el que hice yo, que al final solo agarraba por aquí y por atrás, pero bueno, esto es un poco complicado de hacer. Este agarra en los últimos tres flaps y deja el primer plano del alerón completamente emboladizo. Si os dais cuenta, además también tenemos aquí una distancia mayor de la que tenemos en los otros planos, porque en los otros planos al final se intenta buscar un poco de carga aerodinámica y en este quizá estamos buscando, aparte de ayudar a esos planos, meter aire por debajo. Y es que no se llega a ver tanto en esta foto, pero realmente este coche tiene un alerón delantero muy alto. Y si os fijáis, tenemos la parte delantera que no hace esa posible cuchara que aquí permite el reglamento, sino que la han elevado hasta el morro, hasta un morro que de hecho es más alto y más corto de lo que permite el reglamento. O sea, el reglamento permite hacerlo mucho más largo y llegar a pillar hasta el plano delantero, pero en este caso Aston Martin ha decidido que no va a generar quizá tanta carga máxima como se podría, aprovechando todo esto y dejando mucho espacio por aquí por debajo para que el aire vaya hacia el fondo plano. Esto es un coche en el que todo el aire intenta llevarse hacia el fondo plano en todas las formas posibles, tanto por arriba como por abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este coche es de los que tiene el concepto quizá más extremo, más radical en el sentido de la palabra de que tiene una idea muy clara y todo se ha hecho para que funcione así. Entonces, el problema que puede tener esto es que puede ser difícil de poner a punto y difícil de hacer funcionar. Así que este coche, si no he hecho ningún ranking de cómo creo que van a acabar y cómo creo que les va a ir durante la temporada, primero porque al final, si no tengo túnel de viento, no voy a ver nada yo, es todo ojímetro. Pero realmente este coche es que no sé si va a funcionar o no, porque de verdad que les puedo poner los segundos por el principio o por el final, no lo sé, porque realmente es un coche que me parece que puede funcionar muy bien si le sacan partido, si le sacan la idea realmente que querían, y también me parece que puede ser un poquito difícil de hacer funcionar. Pero si os dais cuenta aquí, se ve muy claramente esta altura al suelo aquí enorme, que además se ve también en la parte inicial, aquí del alerón, la parte central, que se ve mucho más alto. Sí que es verdad que estos coches parece que tienen el alerón muchísimo más alto que los de años anteriores, y sí, lo tienen más alto, pero no es tantísima la diferencia como parece, es simplemente porque los coches ya no tienen rake, ya no tienen ese ángulo de inclinación aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la rueda delantera, al estar
más alineada con la trasera en cuanto al coche, que antes la trasera estaba más abajo y por eso al final hacían el setup así, de tal forma que el coche se acababa inclinando, pues al inclinarse desde atrás, con el punto de rotación aquí delante, lo que hacíamos era bajar el morro. Y al final acabábamos con el alerón aquí abajo y parecía que era muchísimo más bajo. Pero realmente no es así. ¿Qué pasa? La mayoría de equipos han optado por un rake casi nulo para intentar bajar el fondo plano lo máximo posible hasta el suelo y conseguir lo máximo de efecto suelo de sellado por los laterales para que funcione lo mejor posible y conseguir la máxima carga aerodinámica ahí. Son coches complejos, por eso, y hemos visto un efecto que se llama porpoising en inglés, ¿vale? Que porpoise es marsopa. Y las marsopas son estos bichos, son mamíferos acuáticos muy majos que nadan así, nadan como dando botecitos. Pues básicamente esa es la idea. El coche, por la carga aerodinámica que tiene este fondo plano, genera tanta carga que lo chupa hasta el suelo y de tal forma que cuando toca el suelo no puede pasar más aire por ahí y se levanta. Y al levantarse vuelve a entrar aire y así, es un círculo, ¿vale? Entonces va pegando botecitos. No tiene nada que ver con la suspensión del coche realmente. Se puede arreglar un poco con la suspensión, pero va a haber limitaciones. Entonces no es simplemente que el coche rebote, ¿vale? Esto tiene su nombre y ya os digo, a mí me gusta el nombre en castellano, la traducción literal, que es marsopar. Para mí es marsopar, ¿vale? Pues ya está, se queda ahí como idea. La cuestión es que están intentando solucionar esos problemas pegando recortes aquí en el fondo plano para hacerlo menos crítico. Mercedes, por ejemplo, ha puesto también un tirante aquí para que el suelo no se doble, no flexe. Distintas cosas. También mencionan que el McLaren podría tener una solución para esto que consiste precisamente en que el suelo se doble un poco. No se sabe. Bueno, muchas cosas. Pero volviendo a lo que nos ocupa aquí, al Aston Martin, podéis ver cómo el pontón es súper horizontal, ¿vale? El radiador está aquí colocado de forma muy horizontal y por eso tenemos tantas branquias aquí al final. Al fin y al cabo, por lo que os comentaba, si metemos muchas más branquias ahí, tenemos una parte trasera más cerrada y este coche casi no tiene ningún tipo de apertura en la parte de atrás, entonces puede funcionar mejor en ese sentido. Ese es el concepto de este coche, intentar hacer funcionar por la parte de abajo el fondo plano lo máximo posible, meter la máxima cantidad de aire posible y luego por aquí intentar dejar que el flujo vaya lo más limpio posible por encima del fondo plano. Este es un coche para que el fondo plano funcione con el mayor volumen de aire posible tanto por arriba como por abajo. Y ya os digo, es de las soluciones más extremas que hemos visto. Aquí podéis ver un poquito como lo que os decía, está súper ceñido por aquí y no tenemos casi salida de aire. En el mismo grupo tenemos al Alfa Romeo, ¿vale? Lo que pasa es que en el Alfa Romeo tenemos una versión un poquito más diluida de todo esto. Hay que notar que los Ferrari, al final los que llevan motor Ferrari, tenemos aquí unas entradas en los pontones bastante más grandes que en el resto de equipos. ¿Por qué es esto? Porque los Ferrari llevan toda la refrigeración en los pontones. Ningún equipo de Ferrari lleva más refrigeración extra aquí arriba como la mayoría de equipos que sí que han metido unas entradas súper grandes y de hecho vemos que Alfa Romeo incluso opta por la división esta en medio de la toma de aire y dejar ahí la estructura haciendo dos entraditas de aire más pequeñas a los laterales. Esto es algo que han ido utilizando desde Sauber, desde la época Sauber, antes de que lo comprara Alfa Romeo, y años sí que lo utilizan, otros años no. Parecen un poco indecisos de si esto realmente es bueno o no, pero lo utilizan un poquito en general. Y vemos cómo, ya os digo, está un poco a medio camino entre el Aston Martin y los demás, porque sí que tenemos aquí una forma de cuchara en el alerón delantero, aunque como vemos también está unido simplemente por el plano siguiente, así que este primer plano simplemente funciona eso, para meter aire un poquito por debajo. Si nos vamos a esta foto de lateral, que es que como está tan camuflado, pues es que se ve muy malamente, pero podemos ver un poquito cómo realmente el pontón sigue esa misma idea de dejar aquí un canal enorme por la parte de abajo y tenemos aquí toda esta zona de branquias que ya vemos que en muchos circuitos no hacen falta realmente. O sea, los coches de Fórmula 1, los motores han evolucionado muchísimo y no necesitan tanta refrigeración como necesitaban antes. Entonces, en muchas carreras estas branquias irán prácticamente tapadas. Así que realmente está bien en este concepto porque es muy horizontal y necesita sacar aire pues de alguna forma, pero lo dicho, aquí ya de hecho vemos cómo van tapando algunas zonas y bueno, pues se mejora de esa forma también un poquito el flujo ahí, porque ya sabemos que de las branquias no sale del todo limpio, todo lo limpio que desearíamos. Si nos vamos al Haas, pues tenemos un coche que está a medio camino entre las dos tipologías que quería comentar en este vídeo, que por un lado son las de pontones horizontales, ¿vale? Dejando un canal muy grande por abajo, y por otro lado tenemos la de los pontones que intentan buscar un efecto de Bargeboard. Los Bargeboard, recordemos, eran unas piezas aquí que teníamos en esta zona del coche,
¿vale? Justo delante de los pontones, que cogían el aire que venía sucio tanto de la rueda como de todo y lo lanzaban hacia afuera para conseguir que no se metiera luego por el fondo plano con turbulencias y crear ahí problemas. Ahí es donde veíamos esas verdaderas persianas venecianas de verdad, porque es que eso era una cosa increíble. O sea, teníamos ahí un montón de cuchillitas y de todo, se nos estaba yendo la pinza. Y eso se ha prohibido este año, también metiendo aquí unas entradas mucho más grandes hacia los difusores, hacia los fondos planos. Entonces, de esta forma quizá facilitamos un poquito más la entrada ahí del aire, y como no tenemos aquí el vórtice este y nos dejan meter estos aletines para controlar ese flujo, pues no necesitamos tirar ese aire tanto hacia afuera, porque eso también es malo para el coche que sigue. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos equipos han decidido hacer unos pontones que son un poquito más planos por aquí, por el frente, ¿vale? En este caso tenemos un pontón que es relativamente voluminoso, pero tampoco se va a los más grandes, los que son innecesariamente grandes, vamos a decir, como son por ejemplo el Aston Martin. Y con este pontón lo que conseguimos al dejar una zona más plana aquí es intentar conseguir un poquito de ese efecto de sacar el aire hacia afuera ahí. Creamos ahí un poquito de alta presión, un poquito de resistencia extra, sí, pero también conseguimos ese efecto beneficioso de intentar sellar un poquito mejor el fondo plano. Fondos planos que, como veis, tenemos aquí muchos rizos en ellos y mucho elemento ahí bastante currado, porque realmente esos elementos no se veían en las presentaciones que han hecho, pero son elementos muy importantes a la hora de sellar bien el fondo plano. Ya os digo, esto va a ser este año vital como viene siendo en años anteriores. Si nos venimos a esta foto vemos que el Haas al final tiene muchísimo detalle fino este coche, ¿vale? Al final es un coche que tiene muchas cosillas curiosas. Tenemos aquí cuernecitos por aquí, otro cuernecito aquí. Si os dais cuenta también tenemos ese concepto de dejar aquí bastante túnel, pero en realidad no es tan exagerado como los dos que hemos visto antes. Entonces está a medio camino y también tenemos esa potente aquí zona plana para eso, para sacar el aire hacia afuera lo máximo posible en esa zona, que es, ya os digo, algo muy importante para sellar bien el fondo plano. Luego también tenemos unas branquias que, si os dais cuenta, van subiendo un poquito, empiezan planas y se van poniendo en la zona vertical, que eso es algo bastante bueno, porque al final aquí muchas veces, si no tienes una idea muy fuerte de dónde quieres llevar el flujo, te interesa que no te entorpezca mucho el flujo y siga por el cauce original. Entonces es mejor sacarlas por el lateral, quizá, que al final simplemente te lo va a sacar un poco fuera o dentro de la línea de centro del coche, pero no te va a subir ni bajar el flujo ahí, no te va a entorpecer tanto. Entonces quizá es una forma un poquito mejor de buscar esto. Y después vemos otros elementos. Hay un elemento súper curioso en este coche que me ha encantado, que es esta aleta de tiburón que viene suelta aquí con unos soportitos, ¿vale? Para dejar, si os dais cuenta, aquí se ve una zona de branquias en el centro del coche, que me parece muy curiosa y que puede funcionar bastante bien. Es una zona de refrigeración extra que te dejan ahí a los lados de la branquia, creo que eran 20 milímetros a cada lado, o sea, en total 40 milímetros, 4 centímetros, ¿vale? Para intentar sacar aire de ahí. Entonces, pues bueno, una forma más de sacar aire de este vano motor que parece bastante curiosa. Y como os digo, esto de los pontones que intentan sacar un poquito, intentan imitar el comportamiento del dashboard, es lo que ha utilizado McLaren. Y McLaren, de hecho, es que tenemos un diseño de una forma que hace muchísimo tiempo que no veíamos, que son unos pontones que por aquí por el lateral son planos, ¿vale? Que años anteriores estábamos metiendo aquí recortes muy fuertes para que, lo que os decía, que el aire pase rodeando los pontones lo mejor posible y que vuelva a la parte trasera del coche, hacia la zona del difusor, para hacerlo funcionar mejor. McLaren ha decidido que sale mucho más beneficioso hacer aquí una alta presión, ya os digo, para sacar el aire hacia afuera. ¿Que genera más resistencia? Sí, pero de esta forma conseguimos quizá controlar el flujo ahí de una forma un poquito mejor. Otra cosa curiosa de este coche que me ha llamado la atención es cómo todos los planos que generan carga, porque de una vez más tenemos aquí el morro que se une al segundo plano del alerón, todos los que generan carga se han ido súper atrás aquí para unirlos al end plate, y tenemos aquí un plano principal mucho más grande cuando se une con el end plate, y esto lo vamos a ver mejor en la foto siguiente, pero antes de pasar a ella quiero que veáis cómo los pontones del McLaren son especialmente pequeños, aunque terminen planos, son muy pequeños, así que tenemos que tener aquí una salida de aire muy grande en la parte trasera, ¿vale? Esto es importante porque el aire tiene que salir de alguna forma, y si no tenemos branquias, como no es el caso, pues necesitamos ahí una salida contundente. Salida que está orientada hacia el beam wing, hacia el alerón este que tenemos aquí en el alerón trasero, que funciona un poquito de soporte y que, bueno, pues puede tener su sentido el hecho de llevar el aire hasta ahí
puede hacerlo funcionar un poquito mejor toda esta zona, lo cual es interesante. Otro detalle curioso del McLaren, antes de irnos de aquí, es que, bueno, pues tenemos la suspensión tipo pull rod, que bueno, pues está bien porque al final son de los pocos que se han arriesgado aquí delante a meter este tipo de suspensión. Sí que hemos visto en la parte trasera que muchos equipos se han pasado a la push rod, precisamente porque por una cosa que es que me di cuenta cuando estuve modelando el coche, y es que el difusor trasero sube tanto en esa zona que es muy difícil meter el tirante de suspensión ahí y hacerlo funcionar correctamente. Entonces es un poco lógico que hayan metido esto aquí y hayan liberado espacio de debajo, también porque los elementos de suspensión van más arriba, entonces esto puede tener sentido. Pero en la parte delantera solo se la han jugado al final McLaren y Red Bull. Pero si nos vamos al lateral vemos lo que os digo, la entradita de aire del McLaren al final es súper pequeñita, la de todos los equipos Mercedes en general es bastante pequeña, y entonces tenemos aquí esta zona plana, que es súper grande, que nos ayuda a eso, a sacar el aire hacia afuera ahí, y bueno, pues ya os digo, es bastante interesante. Por lo demás es un coche muy muy limpio, si os dais cuenta, es un coche que en superficies está bastante bien, y que aquí incluso tenemos un poquito de efecto de tirar el aire hacia abajo, pero es muy sutil porque las formas son muy suaves, o sea, todas las superficies tienen una continuidad muy grande y no tenemos aquí unos canales claros que intenten llevar el aire de una forma u otra. Y llegamos al coche más extraño de este vídeo, que es el Ferrari. El Ferrari nos ha venido con un concepto muy extraño, y la verdad es que en bastantes zonas ha llamado muchísimo la atención el alerón delantero, ¿vale? La unión del morro con el alerón delantero aquí, que tenemos como unas aristas aquí que, bueno, pues pueden llevar el aire un poquito hacia los laterales, pero ha llamado mucho la atención y realmente es de los morros más convencionales respecto a lo que nos enseñaba la FIA, y es que está unido en todos los planos del alerón, hasta el plano más delantero. Entonces aquí sí que vemos como hace un poquito de cuchara, ¿vale? Pero sí que está unido ahí delante. Entonces veremos a ver, porque quizá no sea capaz de meter tanto aire por ahí debajo, pero bueno, sí que vemos que en la zona central están intentando buscar mucha carga, y luego en la parte de aquí del lateral no están buscando tanta, que es un concepto que veíamos en Ferraris y Alfa Romeos de generaciones anteriores, que intentaban no buscar tanta carga en esta zona externa del alerón, y bueno, pues acababan con velocidades puntas bastante altas. Es llamativo porque no se consigue tanta carga como en otros coches, como el Mercedes, por ejemplo, con este alerón delantero, pero ya os digo, es llamativo porque estos coches al parecer están bastante cargados de carga aerodinámica atrás. Entonces estaría bien buscar un poquito más de balance delante, y al parecer Ferrari por algún motivo ha pensado que no lo necesita, o sea, lo cual quiere decir que igual su fondo plano funciona excepcionalmente bien en la parte de delante. Es algo que, bueno, puede llamar la atención. Pero como os digo, vemos aquí como tenemos aquí unas entradas de aire en los laterales que son grandecitas respecto a otros equipos. ¿Por qué? Porque la de admisión aquí es ridículamente pequeña. O sea, no tenemos nada de refrigeración ahí arriba. Lo que sí que tenemos, como veíamos en el Haas, son unos cuernos aquí que están permitidos. Ya sabes que no están permitidos los aletines, pero están permitidos en esa zona porque están dentro de lo que sería el volumen que dejan para la entrada de aire ahí. Y como en esa zona no hay normas de redondeos y tal, porque es una entrada de aire, pues ha aprovechado aquí Ferrari para meter estos aletines, que bueno, pues está bastante bien. Pero como veis, la pared del pontón es plana de narices, bastante hacia atrás. Sí que es verdad que tiene aquí una forma, un poquitín de forma, un poquitín, muy poca, pero es súper plana, y llama mucho la atención porque esto no es lo raro del pontón. El pontón, como veis, tenemos aquí esta superficie tan plana, pero tenemos el coche con el que quizás es el efecto más bestia de Bargeboard, y es que tenemos aquí una forma que recuerda a los Bargeboards antiguos de verdad, pero prácticamente calcado. Lo que pasa es que no es una superficie, ¿vale? O sea, no es una superficie suelta, no es un Bargeboard que está aquí flotando y que está unido sin más, no, es parte del pontón, pero es algo muy llamativo porque tiene aquí un efecto muy fuerte. Y luego el otro concepto extraño del Ferrari, que vemos aquí todas estas branquias, vemos aquí, y de primeras en las fotos yo vi esto y dije, pues parece que el coche tiene una pintura como medio brillante. No, para nada, simplemente es que tiene aquí un giro de la leche. Y aquí fuera, como veis, tenemos esta barrera, vamos a decir, pero es que la sección que viene un poquito más hacia dentro del pontón vendría por aquí, baja muchísimo y acaba subiendo. Tiene una forma de cuchara, de bañera, que es muy curiosa porque en principio la intención, y además aquí se ve con este último kick que hace aquí, esta salida aquí que justo han hecho un poquito de truco con el hueco para dejar la suspensión ahí, esto como que
indica que están intentando llevar todo este aire hacia arriba. No sé si hacia el alerón trasero, no sé exactamente hacia qué zona, pero va en contra de lo que solíamos ver anteriormente otros años, que era intentar bajar el aire hacia abajo. Me recuerda por formas en los pontones un poco al F2012. Es un poco ese tipo de idea, y si os dais cuenta es que el recorte es tremendo aquí, es enorme. Vemos en el fondo plano que por lo demás esta zona es bastante convencional. Tenemos aquí el beam wing que en las zonas de los extremos está un poquito recortado, aquí deja un poquito menos de carga que en el centro, y vemos que un poco en general la idea de utilizar alerones traseros en cuchara es eso, generalizada, y vemos algunos que empiezan a tener aquí como una doble curvatura, que es un poquito a lo Mercedes, que Mercedes fue de las primeras en utilizar esto. Ya os digo, precisamente por este pedazo de efecto que tiene aquí, el dashboard más lateral del fondo plano es relativamente pequeñito, y de esta forma también maximizamos un poco la cantidad de aire que puede meterse en el fondo plano desde ahí delante, porque muchos otros equipos han intentado meter aquí esto, un plano al máximo, lo más grande posible, y con mucho ángulo hacia adentro para intentar conseguir ese mismo efecto, y bueno, pues de esa forma también se están limitando un poquito el aire que entra en el fondo plano, así que eso es algo curioso del Ferrari, que bueno, que sigue teniendo aquí un poquito de canal para dejar pasar un poco de aire por la zona del fondo plano. Eso no está tan fuera de lo que veíamos normalmente. Pero es que ya os digo, lo de los pontones es una salvajada la curvatura que tiene. Aquí se puede ver en esta foto en la que estaban rodando allí en Fiorano. Es una burrada el efecto que intentan conseguir aquí, también de centrar el flujo hacia adentro. Entonces, ya os digo, me parece una pasada la forma que tienen estas branquias. Fijaos que es que qué forma tenemos aquí tan extrema. Muy curioso lo de este Ferrari. También es eso, un concepto muy arriesgado y que no sabemos si funcionará. Parece que por ahora en los primeros días no les ha ido del todo mal. Y bueno, esto es básicamente este vídeo. Ya os digo, os lo tengo que separar en dos vídeos distintos porque, como veis, ya es un vídeo largo de narices, así que si encima meto todas las escuderías aquí, pues esto es un no parar. Esto, ya os digo, son los que más se han alejado del concepto que tenía yo en el coche que hice, que os repito, si no lo visteis, os dejo ahí el vídeo, os dejo el de Víctor ahora. Y por ahora vemos que en este grupo parece ser que tanto McLaren como Ferrari van bastante bien y que Aston Martin por ahora está teniendo problemas con su idea, así que veremos a ver qué pasa. Tanto el Haas como el Alfa Romeo no han rodado mucho, problemas de fiabilidad, así que veremos a ver qué pasa con esto. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando.